Lección número 11 sobre la escatología. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a nuestra clase de hoy de escatología. Hemos visto en dos aspectos grandes o tres aspectos grandes, digamos así, toda la filosofía de la escatología, lo antiguo, lo preescriturístico, la Sagrada Escritura, enfocado primero el Antiguo Testamento, que es lo que nos decía sobre la escatología, y el desarrollo que tuvo la escatología individual a una escatología universal. También reflexionamos sobre la escatología de San Pablo de una manera breve, y de una manera breve también la escatología de San Juan, de los escritos de San Juan. No entramos al Apocalipsis, pues porque de suyo el Apocalipsis pues habla solo de eso. Entonces valdría la pena que ustedes lo leyeran. Sin embargo, pues les ofrezco un libro del padre Santiago Danito que hace una reflexión de todo el Apocalipsis, por si lo quieren leer. Lo presto con carácter devolutivo, sí, ¿verdad? Muy bien. Vamos a estar entonces a partir de hoy en la parte final de la clase de escatología. Se compone de más o menos unas 4 o 5 clases, un par de semanas más o menos. Me refiero a que vamos a ver en síntesis propiamente lo que son pues las postrimerías del hombre, lo que va a suceder después de la muerte, ¿no? Como les digo, vimos un poco el contenido escatológico de la filosofía de la Sagrada Escritura, un poco de los padres de la iglesia. Entonces ahora vamos a ver qué dice el catecismo en la iglesia católica sobre estas 4 postrimerías del hombre, que según el catecismo de la iglesia católica son la muerte, el juicio, el infierno y la gloria. Pero ahí va intermedio el purgatorio, pues. Ni más ni menos que lo que se espera después de la muerte. Algunos teólogos sustituyen en esta enumeración del juicio particular e incluyen el purgatorio, pero yo creo que no podemos eliminar el juicio particular. La iconografía, que son las imágenes, ¿no? La iconografía, las representaciones artísticas en imágenes en la iglesia ha inspirado a los artistas de una manera muy frecuente, ¿no? A los poetas, a los escritores, Dante, la Divina Comedia, toda esta gente hizo referencia a través de la iconografía, pues sus grandes tratados poéticos o artísticos, ¿no? Definitivamente. Ok, hagamos una definición de cada uno de ellos, una definición sencilla, y después vamos a ir una clase por cada una de las postrimerías del hombre. Hoy hablaremos de la muerte, hablaremos después del juicio, después del infierno, después de la gloria, y algún complemento pues de esta temática sobre el purgatorio y alguna que otra inquietud que podamos tener en el transcurso de estas últimas clases de escatología, ¿no? Por lo menos 4 o 5 clases más nos quedan nada más. Así que por favor aprovechenla, ¿verdad? Para que disfruten y conozcan la verdad del hombre, ¿no? ¿Qué es la muerte? La muerte es, en esencia, la extinción del proceso homeostático, o sea, el proceso del ser humano, del hombre. Por ende, es el fin de la vida del ser humano.
según la fe católica, pues es una consecuencia del pecado original. La muerte termina con nuestra existencia mortal. Valga la repetición o los sinónimos. La muerte termina con la extinción, con la existencia mortal. Porque nosotros tenemos en nuestro ser, ontológicamente, la naturaleza humana está compuesta de una parte carnal, material, que eso muere, y una parte espiritual que trasciende pues la vida. Entonces tenemos las dos, ese dualismo lo tenemos dentro del ser humano, que somos mortales pero somos inmortales, ¿verdad? Entonces la muerte termina con nuestra existencia mortal y nos traslada a nuestra existencia inmortal. Mira qué bonito. Como es el destino común de todos los hombres, ¿no? La muerte es como el destino común para todos. La muerte terrena. La muerte trae tristeza y debe ser temida, aunque Cristo ha conquistado a la muerte. Y si Cristo ha conquistado la muerte, todos los que mueren en Cristo viviremos con Él, según la carta a los Romanos en el capítulo 6, en el capítulo 8 y en la segunda carta a Timoteo de San Pablo. Eso es en síntesis la muerte, una definición de Wikipedia, pues estamos hablando de lo que aparece en el diccionario. ¿Qué cosa es la muerte? Veamos el segundo punto, el juicio. Junto con el juicio hay una reflexión sobre el purgatorio. Recordemos que tenemos dos tipos de juicios. El juicio personal, el día de nuestra muerte, y el juicio universal, donde todos, vivos y muertos, tenemos que participar en el juicio universal al final del mundo. El día del fin del mundo va a haber un juicio universal donde todos tenemos que participar. En el juicio universal pues va a ser ratificado el destino que tenemos cada uno de nosotros, los que estemos en el cielo, yo me incluyo, porque en mi esperanza los que estemos en el cielo vamos a ser confirmados en el juicio universal y los condenados van a ser confirmados en su condenación, pero no solamente con su alma, sino también que con su cuerpo. Entonces, ¿qué dice el diccionario sobre el juicio? El alma del ser humano es juzgada por su creador inmediatamente después de la muerte. Ese es el juicio particular. Y este juicio particular debe distinguirse, como decíamos antes, entre el juicio particular y el juicio universal. El juicio particular es el de cada uno de nosotros, el día de nuestra muerte. El universal va a ser con todas las naciones reunidas frente a Dios, el juez justo, ¿verdad? El primero de estos dos juicios, el juicio particular, se refiere al juicio inmediato del alma después de la muerte. Se dicta la sentencia de eterna consecuencia. Esto es importante. La sentencia que se dicta en el juicio particular, el día de nuestra muerte, el juez, que es Dios, Cristo Jesús es nuestro juez, va a dictar sentencia, y esa sentencia será eterna. Será infierno o gloria, el paraíso, pues la salvación o la condenación eterna. En caso de necesidad, el alma deberá primero ser purificada antes de entrar a la eterna bienaventuranza. Y esto es el purgatorio. Entonces, si nosotros en el juicio particular hemos sido encontrados justos, pero como todos los seres humanos llevamos alguna mancha de pecado venial siempre, entonces tendríamos que pasar por un periodo, una etapa de purificación y después de muerto, y eso se le llama el purgatorio.
En el purgatorio todas las almas pertenecen a los que ya están salvados. Todas las almas del purgatorio, una vez que salgan del purgatorio, verán a Dios. Sin embargo, el estado de condenación del infierno es eterno también. La gloria, el paraíso es eterno, el infierno es eterno, el purgatorio es temporal. Entonces, los condenados al infierno es una condenación eterna. Por otro lado, el segundo juicio, que estamos hablando del juicio universal, se refiere pues al juicio al final de los tiempos, cuando se termine el tiempo para Dios, cuando se acabe el mundo, en el que se juzgará al mundo entero, se juzgará a todas las naciones y se confirmarán las sentencias dictadas por Dios en nuestro juicio particular. Y este juicio final es el final de los tiempos, según dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 25. Recuerden el capítulo 25, donde Jesús está narrando y diciendo cómo va a ser el día del juicio final. Dios separará a las ovejas de los machos cabríos. Le dirá a los de la derecha, vengan benditos de mi Padre, etcétera, etcétera, ¿no? Ustedes, por favor, lean el Evangelio de San Mateo, capítulo 25. Es un tema que yo les he dicho siempre. Lean capítulo 25 en San Mateo, se van a dar cuenta del juicio final, que es una maravilla. Yo lo veo que es hermosísimo. Es donde Dios le dice a los justos, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me hospedaste. Estuve desnudo y me vestiste. Estuve enfermo y en la cárcel y me fuiste a visitar. Y a los condenados les va a decir, váyanse de aquí, malditos, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Entonces dice al final el texto, y los buenos irán a la gloria y los malvados a la condenación eterna. Dentro del juicio particular y la gloria del paraíso, y me refiero a la gloria del paraíso porque solamente van al purgatorio los que están salvados. Los condenados no necesitan pasar por el purgatorio. Los condenados son entregados después de la muerte inmediatamente al demonio, quien se los lleva para siempre, eternamente, al infierno. Entonces el purgatorio es solamente para los salvados. El purgatorio, dice el diccionario, es purificación necesaria para entrar al paraíso y consiste en un estado intermedio, un estado de purificación en que hay diversos grados también de expiación de los pecados. A los hermanos nuestros que están en el purgatorio puede ayudárseles con la oración, y es una agonía temporal. Miren qué bonito lo refiere, pues, porque algunos hablan de las llamas del purgatorio. Este texto habla de una agonía temporal, porque en el juicio particular nosotros ya vimos a Dios. Entonces, no gozar inmediatamente después de la muerte de este Dios maravilloso y precioso, eso da una agonía en el alma de los que ya están salvados, que desean profundamente estar con Dios. Se me viene a la memoria el canto de Santa Teresa, ¿no? Muero porque no muero. Esto significa que yo quisiera estar ya contigo, pero como todavía no estoy, muero de deseo. Eso significa. Por otro lado, también tenemos el infierno, que es el sitio donde el gusano no muere, dice el Evangelio de San Marcos, el capítulo 9. Ese lugar es preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí es donde será el llanto y el crujir de dientes,
y imperan las tinieblas y el silencio de la ausencia de Dios, dice el Evangelio de Mateo, capítulo 13. Eso es el infierno, la total ausencia de Dios, la total tiniebla porque Dios es luz, la totalidad del silencio de esa ausencia de Dios. Al infierno se lo compara con un abismo y con una prisión donde hay aflicción, tormento, tortura, odio, maldad. Y en este lugar, si podemos decir que es un lugar, al final de cuentas pienso que es un estado y es un lugar, las dos cosas. Aunque últimamente los teólogos han estado discutiendo, el Papa Benedicto dijo, no es un lugar, es un estado del alma. Pero pienso que donde está Dios es un lugar. Entonces hay que conjugar las dos palabras, pienso yo, porque en el vocabulario humano nosotros entendemos con palabras más concretas, pues, qué cosa es el infierno, un lugar, el fondo de la tierra, dicen algunos, el abismo profundo, donde el gusano no muere, dice el Evangelio de San Mateo, donde hay ausencia de Dios, dice San Mateo, y San Marcos es donde el gusano no muere, dice es San Marcos, y San Mateo es la ausencia de Dios. Eh, hay tortura, hay aflicción, hay odio, hay blasfemia en el infierno, una cosa horrible. Se excluye totalmente la presencia de Dios en ese lugar de tormento, porque el primer castigo de los condenados es que no volverán a ver a Dios nunca, 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 jamás, en toda la eternidad de su existencia. Yo creo que los condenados al infierno desean, yo pienso que desean, hoy por hoy, desean no haber nacido, como dice Jesucristo en el Evangelio. Más les valdría no haber nacido, porque haber nacido para ir a sufrir, como que no tiene ninguna gracia. Entonces, el fuego del infierno, ausencia total de Dios, por eso se habla de fuego, porque es una ausencia total de Dios. Entonces, este fuego del infierno es la retribución del pecado y es el castigo por rechazar voluntariamente la gracia de Dios. Miren que todos somos pecadores, pero la mayoría de nosotros, los cristianos, nunca vamos a rechazar voluntariamente la gracia de Dios, siempre se la estamos pidiendo. ¿Y cuál es la gracia de Dios? La gracia de Dios es el perdón de nuestros pecados y la presencia de Dios en nosotros, el Espíritu Santo de Dios, la Eucaristía, su cuerpo y su sangre, su alma y su divinidad. En todos los sacramentos está la presencia de Dios. Entonces, voluntariamente nosotros estamos buscando la gracia de Dios. Al contrario de los condenados, es la paga de morir en pecado mortal. ¿Y por qué se muere en pecado mortal? Porque hay una resistencia al amor de Dios, hay un odio contra Dios, entonces no se acepta, se rechaza siempre la gracia de Dios y el perdón. Ahí en el infierno ya no hay posibilidad de arrepentimiento y ya no hay esperanza posible de salvación. El condenado está condenado para siempre. Yo pienso que la única solución que le queda al condenado es aceptar su condición y desear no haber nacido nunca, jamás. Mejor no existir para estar en ese lugar. Pienso que es triste, por supuesto, la opción de los que prefieren ir al infierno. Y por último, la gloria, el paraíso, ¿verdad? Es el lugar donde habita Dios. Y es el lugar de donde vino y a donde volvió Jesucristo. Jesucristo es Dios. Cristo vivía con Dios, su Padre, en el paraíso del cielo. De allá vino y allá volvió. Es el lugar donde tenemos nuestro hogar
toda la especie humana, con Cristo, porque Cristo es el que nos conduce a ese hogar. La casa del Padre es nuestro hogar. Por lo tanto, es un lugar destinado a toda la humanidad que lo desee. Miren que nuevamente estamos hablando no de un estado, sino de un lugar. Como decía el Papa Benedicto, es un estado del alma, pero también es un lugar. Yo creo que tenemos que conjugar las dos palabras. Es un lugar destinado para toda la humanidad que lo desee. El que quiera ir al cielo tiene que unirse a Cristo y Cristo lo llevará al paraíso celestial. No es fácil, por supuesto, lograr llegar al cielo, al paraíso, a nuestro hogar donde vive nuestro Padre Dios. No es fácil lograrlo sin el esfuerzo. Y también en el cielo hay grados diversos de felicidad y de cosas nuevas. Recuerden que dijimos que en el purgatorio también hay grados de sufrimiento en la medida de los pecados veniales que llevamos cargando y de las penas temporales a causa del pecado que todos debemos pagar y reparar y retribuir a Dios con nuestro sufrimiento. Entonces, en el purgatorio hay diferentes grados de sufrimiento. Lo veremos en cuanto tratemos el tema del purgatorio. En el infierno hay grados también de sufrimiento y de tortura y de maldad. Pero yo creo que el que muere en pecado mortal, yo creo que está en una situación que ya no puedes escoger qué grado de sufrimiento se te va a aplicar, porque el maligno, el demonio, el diablo y sus ángeles aplicarán a los condenados las peores torturas y los peores males que le pueden suceder a un ser humano. Y eso hablando en lenguaje analógico con nuestro lenguaje humano. En el lenguaje espiritual eso debe ser horroroso, terrible en el infierno. Sin embargo, todo lo contrario, en el cielo, esa diversidad de grados de felicidad también debe ser infinito y hermosísimo. Claro que el más chiquito, el más pequeño, el alma más pequeña que llegue al cielo, va a tener su felicidad plena y total, porque va a ser feliz que ya va a estar en el cielo. Sin embargo, hay otros grados de felicidad que también los profundizaremos cuando hablemos del cielo, cuando hablemos del paraíso, donde está nuestro hogar. Hay diferentes grados de felicidad. Pues entonces eso lo veremos en la medida, por lo tanto, de nuestro desarrollo de las asignaturas. Veamos qué significa, en primer lugar, las postrimerías del hombre. La vida tiene sus días contados. Vamos a hablar de lo que sucederá después de la muerte. Lo que sucederá en el escatón, ahí donde se une la palabra postrimerías del hombre, los novísimos o la escatología. La palabra escatología significa el estudio de lo que sucederá después, porque el escatón significa la vida de ultratumba. No sé si se acuerdan, yo se lo he dicho muchas veces. Escatología significa el estudio de la vida después de la muerte, porque en griego el escatón significa la vida de ultratumba. Ultratumba significa, en el sentido metafísico, significa la vida después de la muerte. ¿Qué va a pasar después que nosotros muramos? Entonces, en esta introducción, la vida tiene sus días contados. Vivir equivale a la realización en el sufrimiento y al cabo sucumbir. Eso es vivir. Es la realización de nuestra misma vida en el sufrimiento, en el valle de lágrimas, todo lo que se ha dicho de la vida
fuera de Dios, no sin Dios, sino fuera de Dios, porque en el mundo Dios está ciertamente con nosotros, pero nosotros optamos si vivir con Dios o vivir sin Dios. Sin embargo, pues el dolor, el sufrimiento y la muerte son compañeros eh, comunes y cotidianos de toda nuestra vida. Entonces tenemos que aprender a vivir con ellos. Y por lo tanto, vivir equivale a la realización, pues, de la persona en medio de los sufrimientos de este mundo y al final sucumbir, la muerte. Toda criatura, todo ser humano que es enviado a esta tierra es como una gota segregada del infinito océano. Imagínense una gota de agua sacada del océano, que es el infinito, que se ha de acrisolar en la libertad. La libertad es una de las imágenes y semejanzas que tenemos de Dios. Dios incluso arriesgó nuestra propia salvación por darnos la libertad. Él nos hace libres y nosotros escogemos. Por eso es que, como decía la profesora Cristian en uno de sus comentarios un día de esto, la predestinación está puesta para todos nosotros. Todos fuimos predestinados para la salvación, pero en la libertad nosotros elegimos si nos salvamos o si nos condenamos. Entonces, la persona humana, como esa gota sacada del infinito mar, es arrojada a las orillas del mundo. Esa persona es tirada al mundo, no tirada, pues, sino en un lenguaje peyorativo, estoy hablando yo, pero sin embargo, pues es puesto en el mundo, ¿no? Y será rescatada esta persona por el sol ardiente de su existir. O sea, si resistimos el ardor de ser acrisolado en nuestra libertad, pero también de ser acrisolado en el sufrimiento, en la purificación, para que al final tomemos una opción, con Dios o sin Dios. Entonces, acrisolados en este mundo por este sol ardiente de nuestro existir, para finalmente evaporarse. Esa gota se evapora y regresa al mar. Eso es la muerte. Qué bonito que lo relata el texto, ¿verdad? Se los mando hoy también. De ahí se desprende entonces las postrimerías del hombre, la muerte. Lo primero es la muerte. Ontológicamente es lo primerito que le pasa al hombre, morir. Porque a eso venimos al mundo para morir. Pero en el lapso de nuestro nacimiento y nuestra muerte, tenemos que ser productivos. Tenemos que producir para Dios, no las cosas materiales. Las cosas materiales sí tenemos la obligación por la esperanza en Dios. Tenemos obligación de construir un mundo mejor, por supuesto, pero la meta de la vida es la muerte. Porque la muerte para algunos es el fin de todo, pero para los cristianos es una puerta que se nos abre al infinito, que es lo más hermoso. Entonces, estas son las postrimerías, ¿no? La muerte en primer lugar, el juicio, el infierno y la gloria. Primero, una definición antropológica con un enfoque cristiano, pero también una antropología meramente humana. ¿Qué es el hombre? El hombre es un ser que sin haberlo pedido ha sido precipitado a la tierra, decía San Agustín, Dios que te creó sin ti, como quien dice, Dios te creó sin pedirte permiso y te mandó a la tierra, ¿verdad? Entonces el hombre, sin haberlo pedido, ha sido precipitado a la tierra y sabe que ha de perecer. El hombre sabe que tiene que morir, algún día va a morir.
Y en este punto, el ser humano, el hombre, no debe engañarse, pues los ojos del espíritu no pueden cerrarse como los ojos del cuerpo. Y él es consciente de esta realidad. Estamos hablando de una manera simbólica de los ojos del cuerpo y los ojos del alma. Los ojos del cuerpo no pueden ver, pero los ojos del alma, los ojos de nuestro espíritu, no se pueden cerrar como se cierran los ojos del cuerpo. Y los ojos del espíritu sí son conscientes de esta realidad, que vamos a morir. En el fondo, no tiene más que un deseo el hombre. El hombre no tiene más que una meta. Es escapar de esta telaraña de la extinción y traspasar sus límites de alguna manera. O sea que el hombre trae en su esencia de su naturaleza humana la sed de infinito. La búsqueda de Dios es aquella ley natural impresa en el alma del hombre, ¿no? Que todo hombre es religioso por antonomasia. El hombre es religioso porque lo trae en su propia esencia. Ya viene inscrito en su alma y en su corazón la búsqueda de Dios. Entonces, en el fondo el hombre sabe eso y su mayor deseo y su mayor meta es eso, escapar de la extinción y traspasar sus límites mortales de alguna manera. Pero con Dios, por supuesto, sin Dios no vas a pasar al infinito. Sin Dios pasarás a la condenación. Con Dios pasaremos a la salvación. Tal vez el error del ser humano consiste en dejarse seducir por los cantos de sirena, por las tentaciones del mundo, la carne y el demonio, y buscar lo trascendente a nivel de lo inmanente. A ver si me entienden, se los explico de otra manera. ¿Verdad? El hombre por esencia, por naturaleza, tiende a traspasar los límites de su inmanencia. ¿Por qué? Porque el hombre es trascendente. Recuerden que la palabra inmanencia es lo contrario de la trascendencia. El hombre que no trasciende queda metido en su propio yo y se pudre en sí mismo porque no quiere trascender a lo absoluto que es Dios, al bien supremo que es Dios. Entonces es un gran error del ser humano, del hombre, dejarse seducir por toda la felicidad y el bienestar que te ofrece el mundo. Y buscas tu felicidad a nivel de lo inmanente. Y lo vemos, la sociedad está buscando la felicidad en lo material. Aquí a nadie le importa a Dios lo han sacado de todas las escuelas, los estados se han declarado laicos, pero de una manera que lo que quieren dar a entender es que se han declarado ateos, porque la palabra laico no significa que tengas que sacar a Dios de la vida de los que trabajan para el gobierno, porque todos tenemos nuestra propia fe y nuestro propio pensamiento religioso. Entonces eso no le quita a la persona que trabaja en un estado laico, no le quita vivir su propia espiritualidad. Sin embargo, la ideología moderna lo que quiere es sacar a Dios del alma del ser humano y ofrecer la felicidad en lo meramente inmanente del ser humano, o sea, en la vida humana, en lo material. No se quiere saber nada de Dios. Y la prueba es que en el fondo el hombre pide al mundo lo que no puede darle. Le pide subsistencia y le entrega al caos. Fíjense qué interesante. Por lo tanto, el hombre le pide al mundo lo que no puede darle. ¿Y qué no puede darle el hombre al mundo? La plena felicidad de los hijos de Dios. Y el hombre mundano
el que está revolcado, odiando a Dios y revolcado en sus riquezas, en sus ambiciones, en sus vicios, en su egoísmo, ese hombre no anda buscando su felicidad en lo trascendente. Quiere vivir en lo meramente inmanente, en lo meramente humano, y lo que el mundo te ofrece, que es lo que le están dando al mundo, es el caos, la destrucción y la muerte. Porque fíjense ustedes que estamos hablando de la cultura de la muerte ya instalada en el mundo, la cultura de la muerte y también la destrucción del medio ambiente. A propósito que a partir de mañana empiece el jubileo de la ecología, del medio ambiente, de la casa común, del Papa Francisco y su carta encíclica Laudato Si. Alabado sea Señor, que significa eso, alabado sea mi Señor, por el cántico de San Francisco. Sin embargo, el ser humano está destruyendo su medio ambiente, su casa, todos los bienes de sobrevivencia y supervivencia, las dos palabras juntas. Y a la vez que está destruyendo el mundo, le está exigiendo al mundo felicidad, gozo, superación, pero está equivocado. Por eso les decía, en una antropología con algunos tintes cristianos, pero meramente humanos y carnales, se está tratando de definir al hombre como aquel ser que fue puesto en este mundo sin su consentimiento, en un mundo que lo engaña, que lo envuelve, pero que tiene un alma y un espíritu que discierne, sabe esta realidad. Sin embargo, el hombre trata de escapar de este mundo de sufrimiento y dolor buscando la felicidad, pero la busca dentro de su propia existencia, en lo inmanente de su ser. Entonces el gran error del ser humano, pedirle al mundo felicidad, y el mundo no te puede dar la felicidad definitivamente. Entonces se da en el interior del ser humano una dualidad. Aquella ideología, herejía antigua del dualismo, de muchos herejes antiguos. Ahorita no mantengo los nombres, pero hay muchos herejes antiguos que hablan de la dualidad en el ser humano. Por una parte, el hombre admite solo lo que su razón puede comprender, y por otra parte también los que pueden abrirse a lo que no se puede demostrar, a pesar de no tener certeza. Negación y duda positiva. Acabar en la nada o la posibilidad de una nueva forma de continuar existiendo. Entonces el hombre no puede desprenderse de una manera frívola de lo que está viviendo, o de lo que es él en sí mismo, o de lo que debe dejar de ser definitivamente. El hombre no puede desprenderse con frivolidad de continuarse él mismo o de desaparecer él mismo. Entonces ese dualismo de los maniqueos, por ejemplo, los maniqueos eran dualistas en su doctrina. Recuerden que los maniqueos fue la secta en la que estuvo San Agustín. Si ustedes leen a San Agustín, se van a dar cuenta todas las herejías que promulgaban los maniqueos. Entre ellas el dualismo. El dualismo que decía que el espíritu humano está encarcelado en el cuerpo. Entonces habría que destruir el cuerpo humano. Era una cosa totalmente, un espiritualismo, diría yo. Espiritualismo en el sentido despectivo de la palabra, por supuesto, porque la vida espiritual tiene que ir concorde con la vida humana. No pueden separarse.
La vocación de Marta y María del Evangelio de Jesucristo tampoco se puede separar. Las dos funciones, oración y trabajo. Decía San Benito, ora et labora. ¿Verdad? Entonces el hombre no puede separarse en un dualismo. Tiene que buscar lo trascendente porque los ojos del alma lo inclinan hacia lo trascendente. Pero el hombre busca lo inmanente porque no quiere compromiso con Dios. Muy bien. La dote de la muerte es el desvanecimiento de la representación corpórea, de la percepción por la que somos conocidos y nos conocen. O sea que la dote de la muerte quiere decir la paga de la muerte es que desaparecemos. Se desvanece nuestra representación. ¿Qué es lo que nos representa a nosotros? Nuestro cuerpo, nuestra personalidad. Entonces eso desaparece. Por nuestra personalidad somos conocidos y reconocidos y nos conocen. Por nuestra personalidad, la persona, la carne, el ser humano, su cultura. La paga de la muerte es eso, que desaparece la persona y su personalidad. Entonces la muerte es el abandono del hálito oculto que ordena a la materia, es decir, los átomos en el espacio. Estamos hablando científicamente, ¿no? Se lo repito, la muerte es el abandono del hálito oculto que ordena la materia. O sea, el abandono de lo material totalmente. Es decir, los átomos. Es decir, lo material. Lo que polvo, el polvo que somos, pues. Nosotros venimos de la tierra. Del polvo fuiste creado y al polvo volverás. Y del espacio que ocupamos. Nosotros ocupamos como personas concretas un espacio. Entonces eso es arrebatado con la muerte. Pero estas partículas no tienen conciencia del ser. O sea, la parte corporal del hombre no tiene conciencia del ser y por lo tanto tampoco tiene conciencia, ¿verdad? Entonces la partícula, la parte humana, aunque algunos andan buscando en el cerebro esas partículas de conciencia, pero creo que no lo van a hallar nunca los científicos equivocados. Entonces, al morir se desintegra el cuerpo que perece, que muere y que vuelve a la tierra. Pero ¿dónde queda esa sustancia capaz de dotar nuestro ser consciente, el alma? Nosotros como personas seguimos existiendo después de la muerte. Lo que se acaba en nosotros es la parte corporal, la parte que nos representa. Se desvanece nuestro cuerpo, nuestro átomo. Se desvanece el espacio que ocupamos, desaparece porque somos enterrados. Volvemos a la tierra. Entonces tenemos que hacernos una gran pregunta. ¿Dónde queda la sustancia capaz de dotar nuestro ser consciente? ¿Dónde está nuestra persona, nuestra capacidad de pensar, de amar? En el alma. El alma es lo que le da vida a la parte corporal. Entonces, de hecho, nosotros somos y vivimos para existir. Existir es una palabra amplia que trasciende la muerte corporal. Existir proviene de su etimología existirse, o sea, ser de alguna manera fuera de la materialidad. O sea, nosotros existimos, no sé si ustedes han visto o han escuchado los testimonios de personas que dicen que han muerto y que se levantan como en alto y miran su cuerpo allá abajo en la cama del hospital o donde caen muertos. Eso te da explicación de dónde está esa sustancia
que no es corporal, que nos dota de nuestra conciencia. Entonces nosotros somos y vivimos para existir. Nuestra existencia trasciende la parte corporal según la explicación etimológica. Existirse significa existir. O sea, el ser de alguna manera fuera de la materialidad y pereciendo al distinguirse entre la pérdida del reconocimiento de lo palpable y el yo. Miren qué interesante la muerte. Tenemos que distinguir con la muerte la pérdida de lo que nos reconocen, ¿no? Lo corpóreo, de lo palpable. Pero está el yo. El yo existo aunque mi cuerpo deje de existir, yo sigo existiendo. Yo, Silvio, después de mi muerte, sigo existiendo, porque lo que se quita de mi naturaleza humana es la parte corporal. La parte espiritual sigue existiendo. Entonces, el alma humana es inmortal. Y ahí es donde reside la conciencia. Entonces, la ausencia de ese yo significa que es arrebatada a la esencia, ¿verdad? El yo corporal y espiritual, a ese yo se le arrebata lo que es esencial para el reconocimiento de lo palpable, la parte corporal. Por eso el hombre se revela a que se lo puedan quitar y en último instante incapaz de defenderse de la agresión, captándolo, lanza un grito desgarrador, mi yo que se despoja de él. Es que este escritor escribe tan bonito que hay que releerlo para comprenderlo bien. En el ser humano hay una tendencia del rechazo de la muerte por lo mismo, porque uno cree que cuando se muere el cuerpo desaparece la persona no desaparece. Lo que desaparece es la parte corporal. El yo espiritual sigue existiendo. Por eso, entonces el hombre se revela contra la muerte y lucha contra la muerte, pero llega un momento que es incapaz de defenderse de esa agresión de la muerte que te quita la vida. Entonces lo asumí, vivís tu muerte y se lanza un grito desgarrador. Pero no es que duela morirse, pues, sino que es un grito como de el despojo de la parte corporal. Mi yo, que me despojan de él, ¿verdad? Me quitan mi yo para el mundo, la parte palpable mía, lo que ocupa un espacio, un lugar, eh, lo que se puede tocar, lo que te da personalidad, donde te reconocen. Todo eso se acaba con la muerte. Ante la dificultad de hablar de lo aún no vivido, tratemos de imaginar ese momento de la muerte que, como el horizonte, separa tan solo una delgada línea del fin. ¿Cómo nos separamos? ¿Cómo nos dividimos en el momento de la muerte? Podrá ser una sensación de debilidad, de desconfianza, aunque no es esto lo principal. Lo principal es el temor, hay un temor a la muerte porque es un camino hacia lo desconocido, ¿verdad? Por eso es una verdadera tragedia para el ser humano la muerte, porque es advertir que la conciencia camina hacia la inconsciencia, todo se desvanece. En el fondo no es el terror a digregarse de la apariencia, sino es la pérdida de la identidad. Es que nosotros definitivamente perdemos, no es que perdamos la identidad, porque nosotros seguiremos siendo lo que somos delante de Dios.
perder la identidad, un pensamiento meramente humano porque estamos apegados al mundo, a lo único que conocemos, pues, pero cuando nos vayamos a Dios, cuando nos vayamos al Padre, cuando regresemos a Él, que de ahí venimos, entonces vamos a comprender muchas cosas, porque ahí nos vamos a dar cuenta y vamos a decir, ah, sí, yo ya viví aquí en la casa de mi Padre, pero fui enviado a la tierra con un cuerpo para darle gloria a Dios, para conocerlo nuevamente y para tomar una opción por mi salvación o por la condenación. Muy bien, hasta aquí llegamos en este día. Continuaremos la próxima clase con este tema y que el Señor nos bendiga. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos dé la gracia de un corazón limpio para comprender la palabra del Señor. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo Dios se recree en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén.